Vamos a tratar el tema del diagnóstico prenatal. El diagnóstico prenatal consiste en la posibilidad de detección de anomalías embrionarias o fetales, de manera que podamos proporcionar cierta seguridad a la pareja, dado que el 95% de los embarazos son normales. Este diagnóstico se puede realizar a través del seguimiento del embarazo mediante las pruebas habituales que se realizan en cualquier embarazo o a través de la determinación de ciertas hormonas y componentes de la sangre fetal, de la sangre materna o del fluido amniótico. Habitualmente este tipo de diagnóstico prenatal se realiza en mujeres con edad avanzada que quedan embarazadas alrededor de los 40 años, en mujeres con antecedentes de un hijo con una anomalía cromosómica, cuando existen presencias de anomalías cromosómicas en alguno de los padres, en los antecedentes familiares de defectos diagnosticables por métodos bioquímicos o análisis de componentes genéticos, cuando existe incremento de riesgo tras analíticas previas realizadas al azar o cuando existen diagnósticos previos de anomalías ecográficas fetales. La posibilidad del diagnóstico prenatal nos plantea ciertos interrogantes. En primer lugar, algunos relacionados con la salud pública, es decir, la realización de un posible screening o estudio masivo de forma voluntaria o involuntaria en la sociedad, o la equidad de acceso a la posibilidad de relación de diagnósticos genéticos o de diagnósticos prenatales a toda la población. En segundo lugar, los conceptos de información, confidencialidad y privacidad en relación a la revelación de diagnósticos prenatales que puedan conllevar algún problema social, laboral o familiar en el futuro. En tercer lugar, los temas relacionados con la eugenesia, que veremos así, posteriormente, en relación a la protección del nasciturus, es decir, asesoramiento genético, decisiones como consecuencia del asesoramiento genético. En cuarto lugar, los relacionados con la investigación, la medicina genómica y la posibilidad de terapia somática y terapia germinal. Podemos tratar ciertas enfermedades con graves consecuencias que son de predominio genético. Y por último, los relacionados con la vida social, la cierta discriminación que puede existir en el mercado laboral o en el entorno familiar con la posibilidad de padecer una enfermedad diagnosticable previamente y que sea producido en el futuro. Al igual que el consejo preconcepcional, el diagnóstico prenatal está muy relacionado con la idea de las sociedades de mejorar la especie tanto socialmente como genéticamente. Francis Galton, en el siglo XIX, utilizó por primera vez este término de eugenesia, definiéndola como la ciencia que trata de todos los influjos que mejoran las cualidades innatas de la raza y por lo tanto de aquellas que desarrollan las cualidades de forma más ventajosa. La eugenesia es una teoría recurrente en la historia. En la tradición grecorromana se justificaba incluso el infanticidio orientado a la eugenesia. Incluso se impedía que algunos individuos pudieran procrear de forma indiscriminada. Posteriormente, la tradición cristiana también se condena duramente las relaciones entre personas consanguíneas y en la legislación canónica se ha prohibido desde hace siglos el matrimonio entre personas relacionadas con la consanguinidad. En un momento dado se afirmó que uno de los grandes errores de la Edad Media fue el celibato de los monjes, dado que hizo que las personas mejor dotadas se encerrasen en los monasterios mientras que se reproducían los que tenían personalidades más agresivas transmitiendo sus factores hereditarios a la descendencia. Se creía, por desconocimiento, que las técnicas de mejora ganadera podrían también lograr fácilmente un perfeccionamiento de la especie humana. Ya hemos visto cómo en el siglo XIX Galton, a través de las primeras cátedras relacionadas con la eugenesia o la teoría del darwinismo social, llevó a considerar a los pueblos o sectores menos desarrollados como aquellos que poseían factores genéticos menos convenientes para la especie humana. Vemos claro cómo las teorías eugenésicas no son actuales, sino que vienen desde antiguo en la historia de las civilizaciones. Sí es verdad que sufrieron un gran impulso en el siglo XIX a través de las teorías de Galton y el darwinismo social. Como preludio de lo que ocurriría posteriormente en la Alemania nazi, las teorías eugenésicas continuadas por el hijo de Darwin, el darwinismo social, proponía que se alentase a los individuos mejor dotados a tener una descendencia numerosa, mientras que se debería persuadir a los biológicamente inferiores a no tener hijos. Surgen posteriormente políticas de movimiento científico donde se seleccionan a jóvenes de ambos sexos cuyos rasgos eran considerados característicos de raza aria, y posteriormente se promulga en el año 1933 la Ley de Higiene Racial.
Esta ley permite la esterilización de personas cuyos caracteres hereditarios eran considerados negativos, deficientes o con carácter alcohólico o con comportamiento criminal. Es evidente, por tanto, que en la Alemania nazi, desde el comienzo del siglo XX, la eugenesia pasa de ser un movimiento exclusivamente científico a tener proporciones de moral social y política. Estas teorías eugenésicas no son privativas de la Alemania nazi. También en la primera mitad del siglo XX, en Estados Unidos, se dictan leyes de esterilización obligatoria a ciertos colectivos de deficientes, incluyendo términos tan ambiguos como los de pervertidos sociales, adictos al alcohol, a drogas, etc. Durante esa época también se restringe drásticamente la inmigración, dado que los europeos se consideraban biológicamente inferiores, favoreciendo la admisión de europeos del norte o del oeste de Europa. Esta ley es claramente racista y estaba basada en el presupuesto de que el estatus económico y social reflejaba una base hereditaria. Todos estos movimientos eugenésicos no empezaron a debilitarse hasta mediados del siglo XX. Hoy se reagudiza la problemática. Podemos hablar de una eugenesia negativa. El progreso de la medicina permite llegar a edades reproductoras a individuos portadores de deterioros genéticos que en el pasado no habrían podido tener descendencia. Este hecho, que tiene indudables aspectos positivos, puede tener el mecanismo negativo de la selección natural fundamentado en la evolución de las especies. Por lo tanto, ya no se consigue naturalmente la supervivencia de los individuos con mejor dotación genética. De la misma forma, el desarrollo tecnológico constituye una amenaza para el equilibrio ecológico del planeta Tierra. El progreso de la medicina puede estar comenzando a deteriorar el ecosistema genético de nuestra especie. Por el contrario, también podemos hablar de una eugenesia positiva, de manera que se potencie la reproducción en individuos cuyos factores genéticos son considerados positivos o favorables. Algunos premios Nobel han apoyado las teorías de elección germinal para evitar la corrupción biológica. La reproducción artificial con semen de donante y la fecundación in vitro dan la posibilidad de seleccionar células germinales procedentes de individuos especialmente dotados física o mentalmente que transmitan sus características positivas a las nuevas generaciones. Si lo consideramos bien, este laboratorio biológico es muy parecido a lo que se realizó en la Alemania nazi. En cualquier caso, en la actualidad es cierto que socialmente existe una resistencia a aceptar a personas con deficiencias y que requieren apoyo social. Estamos considerando la posibilidad de vidas sin valor vital, teniendo en cuenta los abortos eugenésicos por indicación fetal que actualmente se están promulgando. El concepto de eugenesia puede también tener relaciones con las políticas de salud pública en relación al screening o estudio masivo de poblaciones con posibilidad de efectos genéticos, a la protección a la intimidad de esas poblaciones o de los individuos que puedan tener defectos genéticos potencialmente, y a la teoría del consejo genético como factores eugenésicos preconcepcionales. El cribado o screening genético consiste en el estudio de una población asintomática que no padece la enfermedad que se pretende estudiar con el fin de identificar a los individuos que poseen un determinado genotipo que se quiere diagnosticar. La finalidad es descubrir a las personas con enfermedades genéticas para tratar de prevenir o curar la enfermedad. También detectar personas portadoras de tara genética con objeto de aplicar un asesoramiento genético, o conocer el grado de dispersión y frecuencia con que se manifiestan las enfermedades genéticas a nivel de la población, tratando de corregir sus causas. Dentro de estas orientaciones no principalmente genéticas, aparece el concepto del paciente colectivo. Grupos de familias o etnias específicas padecen una determinada enfermedad en tasas superiores a la media y es digna de ser estudiada. Esto llevaría a una eliminación en caso de corrección de esa familia o etnia. Aunque las enfermedades genéticas son tremendamente poco frecuentes, sí es verdad que podemos diagnosticar muchas de ellas con las técnicas actuales. Además, esto se justifica por el tremendo desasosiego que produce
en los padres la posibilidad de tener un hijo con algún defecto genético. Este hecho tiene claramente una valoración eugenética, que también tiene un concepto ético internalizado en relación a la mejora de la especie, lógicamente. Sin embargo, todas estas técnicas son tremendamente accesibles. Hay técnicas con más riesgo y técnicas con menos riesgo. Independientemente del riesgo, la accesibilidad de la técnica y la angustia de la familia con la posibilidad de tener hijos con algún defecto justifica en la sociedad actual el abordaje de esta problemática. Claramente, este tipo de cribados neonatales y postnatales no generan problemas éticos en la actualidad, sí los que se hacen antes del nacimiento o durante la concepción, pero sí lo generan cuando este sondeo va dirigido a enfermedades que son realmente incurables o de difícil terapia. ¿Es necesario que tengamos que dar una respuesta como sociedad al control de la calidad fetal? ¿Tenemos que dejar en manos de la naturaleza ese control de calidad o podemos intervenir en él en aras de una mejora de la especie o de un menor esfuerzo social para el mantenimiento de personas que tienen alguna dificultad? Son preguntas de gran calado ético. Cada uno podrá responder a estas preguntas en base a su marco de valores personal y marco de valores sociales en el que se mueva. Todo este complejo de decisiones pueden generar problemas futuros, como pueden ser, por ejemplo, la mala autoimagen de los niños que se hayan saltado teóricamente los controles de calidad o las posibles reclamaciones judiciales al sistema sanitario cuando no hayan realizado los controles de calidad suficientes entre unos miembros de la familia o cuestiones similares. ¿Podría llegarse a que la realización de determinadas técnicas de diagnóstico prenatal fueran obligatorias para toda mujer embarazada en los casos en que exista un especial riesgo de nacimiento de un niño con anomalías? ¿Se puede hablar de un derecho de la mujer a que se le apliquen un diagnóstico prenatal y en qué casos? ¿Se tiene derecho a ser informado del resultado de las pruebas? Son preguntas que tenemos que responder.